Bueno, para mí es una alegría el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y la finalidad de esta emisora católica, junto con el padre Ernesto, es prevenir. Prevenir, ¿se puede prevenir la homosexualidad? Porque de repente este auditorio, como bien decía nuestro hermano, da miedo tocar este tema, porque es un tabú. Pero si realmente supieran los papás, los abuelitos, la importancia de darnos cuenta o hablar un poco a grandes rasgos sobre las raíces de la homosexualidad masculina o femenina, no hubiera tanto alto índice de homosexualismo, no hubiera tanto alto índice de lesbianismo. Y yo les aseguro que este auditorio estuviera lleno. Pero muchas personas dicen, bueno, ¿yo a qué voy? Yo no tengo nada que ver. Pero se puede prevenir. Estamos en una cultura machista. Y en muchos lugares donde ando predicando, donde hay más machismo, hay más alto índice de homosexualismo. Entonces, si cada papá, yo hablando con el obispo, nosotros estamos injertados a la pastoral familiar en la ciudad de Guadalajara, yo hablando con el obispo le decía, si en cada charla prematrimonial hubiera una charla de qué hacer como futuro papá, mamá, futura mamá, qué hacer, qué no hacer, no hubiera tanto alto índice, vuelvo a repetir, de homosexualismo y de lesbianismo. Porque es una situación que estamos educando equivocadamente. Y ya nuestro querido sacerdote tocó algo de un punto muy importante, donde de repente pues algún varón que sea más femenino, pero más sin embargo a él le gusta las niñas. O una jovencita que puede ser un poquito más Ana Guevara, le va a gustar lo deportista y demás, pero a ella le gustan los varones. Y ahí es donde se empiezan a poner la etiqueta. Entonces yo quiero nomás hacer unos detallitos antes de empezar a contar mi testimonio. Y bueno, muchas veces los niños son esponjitas. Los niños son esponjitas y cuando de repente aquel niño se crea con puras mujeres, pues lo que está aprendiendo es qué es lo que hace la mujer, cómo se peina, cómo camina, cómo se viste, lo que se pone. Cuando igual la niña es creada con puros varones, que por X causa muere la mamá y quedan puros hermanos, la niña empieza a actuar como ve al papá, al abuelito, a los hermanos. Eso influye mucho. También aquí mucho ojo, mamás. Yo sé que ustedes son bien cariñosas, es un don de parte de Dios, muy amorosas. Pero una mamá sobreprotectora hace mucho daño. Especialmente cuando es el niño, a los 3 años tiene que romper el vínculo. El niño de mamá, con la niña es diferente. Muchas veces les ha tocado ver esta escena que los papás no son muy expresivos, no son muy cariñosos. ¿Y cuáles son sus cariños de amor? A ver, préstame al bebé de 2, 3 años. ¿Y qué es lo que hace el papá? Lo avienta para arriba, lo avienta, ¿no? Entonces de repente la mamá casi le da el infarto y llega y le dice, ¿pero qué te pasa? O sea, eres un patán, eres un monstruo, se le va a caer la mollera, echa para acá al niño. Jamás te le vuelves a acercar. Entonces, pero si nos damos cuenta, muchos se ríen porque yo creo que han visto esas escenas, pero si ven, aquel niño no lloró. A aquel niño le gusta la adrenalina porque está descubriendo, está rompiendo el vínculo de mamá y empieza a conectarse con el que le va a enseñar este rol de la hermosura de ser hombre, de su masculinidad. Pero cuando la mamá llega y le dice, no te le acercas más, y dice un psicólogo, ¿verdad? El papá entra en acción siempre y cuando mamá lo deje entrar. Entonces, queridas mamás, me decía estuve en Colima hace 3 semanas y me decía una mamá, oiga, cuando usted me dice romper el vínculo, quiere decir que ya no voy a abrazar a mi niño. No, nada de eso, pero deje hacer, o sea, que su papá venga a meterlo en este mundo masculino. Muchas veces, después van a ver del apostolado en el que estoy, muchas mamás tienen a su niño, dice un psicólogo, el niño en la ventana. Y de repente aquel niño está en la ventana viendo a aquellos niños afuera de su casa, jugando, qué sé yo, con tierra, ensuciándose y demás. Aquel niño quisiera salir afuera, pero su mamá le dice, es que tú no eres como ellos. Es que tú no eres patanes como ellos. Y ahora muchos papás que llegan en el grupo que después yo les voy a hablar, llegan llorando estas mamás y me han dicho,
¿Cómo quisiera que mi hijo se hubiera ensuciado? ¿Cómo hubiera querido que mi hijo me lo hubieran despeinado ahí jugando con los demás en la cuadra, en la colonia? ¿Cómo me hubiera gustado haberlo cambiado 3 veces al día? Ahora que él me ha dicho, ¿sabes qué, mamá? Estoy dentro del estilo de vida homosexual y estoy a punto de casarme con mi pareja en México. Porque mamá lo tenía tan esa sobreprotección que no quería que el niño se ensuciara, no quería que el niño se cayera, no quería que ni el aire le diera a aquel niño. Por eso es tiempo, yo siempre les digo, de los 3 años romper ese vínculo y que venga ese papá a mostrarle este mundo masculino, pero con amor. Porque también en muchos lugares dicen, no, yo me encargo de hacer machito a mi hijo, a golpes y a malas palabras. No, querido papá, les digo yo, esa no es la forma. Tiene que mostrarle el mundo masculino, pero con amor, con respeto, no con violencia, no con golpes. Entonces, una mamá sobreprotectora. Muchas veces otro psicólogo dice cuando la mamá agarra al hijo o a la hija como el esposito o la esposita. Oye, mamá, ¿qué tienes? Te veo triste. Es que tu papá es un patán, es un sinvergüenza, no me dio pa'l chivo. Y mira, nomás va con los amigos, es un esto, es un lo otro. Y aquel niño empieza a recibir toda esa información. Y en su mentecita, él dice, yo no quiero ser como papá. Y papá es un hombre. Y cuando la niña viene con mamá, mamá, ¿por qué estás triste? Es que si tú supieras, tu papá esto, tu papá lo otro, me puso el cuerno, hizo y deshizo. En la mentecita de la niña dice, ser mujer es ser así agredida, que sufra. Yo no quiero un hombre a mi lado. Entonces, muy importante, yo sé que en el matrimonio hay situaciones difíciles, pero hablarlo entre ustedes, porque cuando uno se enoja dice cosas sin pensar que después, ¿por qué abrí la boca? Porque muchas veces el niño va haciendo promesas, votos internos. Entonces mucho cuidado. En muchos lugares, especialmente en medios de comunicación, a veces cuando no son emisoras como esta que está pasando por internet, católicas o televisoras católicas, en muchos lugares donde he estado en medios seculares me dicen, oye, una de las raíces quiere decir que todo el niño que es abusado sexualmente, ha recibido una violación, va a desarrollar una atracción al mismo sexo, una atracción homosexual. Digo, tenemos que ver. Primer caso, este niño con papá, su papá le da su beso en la mejilla, su papá lo abraza, su papá le dice mi campeón. Ojos, papás que están aquí, si tus hijos ya están grandes, vienen tus nietos. Usted a su hijo le tiene que dar 3 cosas: afecto, aprobación y protección. Mamás, igual ustedes a sus hijas: afecto, aprobación y protección. Ok, entonces este niño se siente aprobado, protegido, amado por papá. Viene un hombre, por lo general cercano a la familia, y viola a este niño sexualmente. Por lo general el violador le hace decir al niño, le hace sentir que él es el culpable. Si tú hablas, esto le va a pasar a tu familia. Si tú hablas, yo voy a decir que tú tuviste la culpa. Mejor quédate calladito. Pero aquel niño, como tiene una cercanía con papá, una confianza, y aquel niño va a decir, te equivocas, yo le voy a decir a mi papá. Para ese niño fue una pesadilla, fui abusado sexualmente por un hombre. Pero en ese niño no se desarrolla una atracción al mismo sexo. Hubo una violación, pero fue una pesadilla. Veamos el otro caso. El otro caso le pasa lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? A ese niño, su papá es un mueble más. Su papá, el niño llega de la escuela, ni siquiera el papá le dice, mocoso, ¿cómo te fue? Nada. El papá con el periódico, con el control, una silla, un mueble que no habla, que no dialoga, que no nada. Si él sabe que lo amo, yo por eso doy pa'l chivo. Físicamente papá está, pero emocionalmente no está con el hijo. Entonces a este niño viene un hombre, como en el primer caso, y abusa sexualmente de este niño. Fue una violación, pero aquel niño en su mentecita dijo, él sí me acarició, él sí me tocó, él sí me dijo palabras bonitas. Él está sintiendo afecto, aprobación y protección. Entonces en su manera de niño que no puede entender qué es lo que está pasando, él empieza a decir en su mente, para recibir eso tengo que hacer lo que aquel adulto me dijo. Entonces ese niño empieza a buscar al violador. Y ahí sí, en esa violación sí se desarrolla, una atracción al mismo sexo. En los dos hubo ¿qué? En los dos casos que puse hubo una violación sexogenital.
Pero la diferencia, este papá está bien cercano, estaba proveyendo de ese amor masculino a su niño. Y acá la diferencia, ¿no? Entonces ese niño empezó a percibir ese afecto, aprobación, protección de una forma equivocada. También muchas veces los papás son quizás cariñosos, pero únicamente con las niñas. Yo no soy psicólogo, pero en el apostolado en el que estoy, después les voy a hablar, hemos hecho más de 600 entrevistas. Y me decía una de tantas, les pongo un ejemplo, dice: mira, Rubén, nosotros fuimos 15 en la familia, así que eran 3 mujercitas, y los otros 2 éramos como los empleados del rancho. Llegaba mi papá y a todos de hijo de tal por cual, y de golpes y de humillaciones y demás. Pero cuando mi papá llegaba, abrazaba a mis 3 hermanitas, las tenía, son mis muñequitas. Yo siempre anhelaba recibir el abrazo de papá, un beso de perdida, mocoso, escuincle, algo, pero que su mirada fuera dirigida hacia mí. Y aquel niño dice: en una ocasión yo agarré el vestido de mi hermanita, y cuando yo vi por la ventana que venía papá, entonces yo salí y dije: papá, aquí está tu niña, papá, aquí está tu hija. No crean que lo abrazó como a las hermanitas, ya se imaginarán, pobre niño. Entonces son situaciones difíciles. Y muchas veces muchas mamás preocupadas me dicen: oiga, hermano Rubén, es que sabe que yo soy una madre soltera, ¿quiere decir que mi hijo automáticamente va a desarrollar una atracción al mismo sexo? Le digo: no, todo depende de usted. Porque vuelvo a lo mismo cuando decía de la mamá casada, cuando agarra a su niño, que es el esposito. Le digo: yo sé que cuesta perdonar, es un don de Dios. Cuando aquel hombre, el papá de tu hijo, tú le dijiste: estoy embarazada, y él te dejó, te abandonó. Y cuando aquel niño te puede preguntar: oye, ¿es mamá y mi papá? Y lo mismo, es que tu papá nos dejó, es que tu papá cuando supo que estaba embarazada me dejó, era un sinvergüenza, no vale la pena que se nombre en esta casa, ta. Entonces de repente el niño igual: yo no quiero ser como papá, yo no quiero ser hombre. Le digo: pero si tú, mamá, aunque te cueste, es una gracia de Dios como cristianos católicos de perdonar, y cuando ese hijo te pregunte, entonces tú dirás: tu papá era trabajador, tu papá era guapo, tu papá era fuerte, tu papá era inteligente. Aquel niño que quizás nunca conocerá a papá, pero en su mentecita va a decir: cuando yo crezca, quiero ser grande, quiero ser guapo, quiero ser fuerte como papá. Porque la mamá le comunicó algo positivo a su hijo. Y otra de las cosas, yo lo hago a las mamás, muy sencillo: pues mete al abuelito, al hermano, al compadre, a que le enseñe este rol masculino.